Hola, buenas tardes. Dios les bendiga a todos en esta hora. Queremos darle la bienvenida una vez más. Esta es nuestra última clase de cómo estudiar la Biblia. También queremos dar la bienvenida a todos los que nos están sintonizando, a todos los que nos miran por las redes sociales. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra clase y vamos a empezar estudiando el capítulo 9, que es el método de estudio bíblico de estudio de un libro. Este capítulo o este método es diferente al que hemos estado estudiando en los primeros capítulos. Estuvimos estudiando un método de estudio bíblico, pero solamente resumiendo el capítulo. También estuvimos viendo trasfondo de un libro, pero ahora vamos a mirar este método de estudio bíblico de un libro completo. Lo vamos a en sí este método son tres métodos en uno. Entonces vamos a empezar viendo que Martín Lutero él empezaba a estudiar la Biblia como cuando uno va, dice, a quitar manzanas. Él se subía al árbol y empezaba a quitar las manzanas, y después se iba por las ramas, y dice que empezaba a sacudir las ramas hasta que caían todas las manzanas, y después se iba hasta por las ramas más chicas hasta él buscaba la manera en cómo obtener el mayor resultado de manzanas. Entonces esto es similar al estudio de un libro. Vamos a mirar la definición de este método. Dice: el estudio de un libro implica obtener un amplio panorama de todo un libro de la Biblia, y se hace leyéndolo varias veces a considerar los detalles. Vimos también en los otros métodos donde el autor recomienda que debemos de leer la Biblia o el pasaje o el capítulo que estamos estudiando por más de 5 veces, o por lo menos 5 veces. Entonces aquí en los otros capítulos vamos a mirar las otras partes que van a conformar casi todo lo que es el método completo. Como dijimos, en este se va a tratar solamente de mirarlo desde un punto de vista general. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer el capítulo o el libro completo que queremos estudiar. Lo vamos a leer así como si usted se subiera a un edificio y mirara alrededor toda la ciudad. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha subido a un edificio alto y ha mirado todo el panorama. Se mira bien padre, ¿verdad? Pero nosotros no miramos lo que hay más allá, a lo lejos. Podemos alcanzar a mirar el horizonte y no sabemos ni qué calles hay ahí, ni qué tipo de personas hay. Y así es este método de estudio bíblico. Solamente vamos a mirar en un sentido general, y después en el capítulo 10 vamos a mirar análisis de cada capítulo, de cada capítulo. Entonces vamos a ir viendo más los detalles, qué es lo que podemos encontrar en la Biblia, en todos los capítulos. Y después el tercero va a ser el método de síntesis, donde vamos a resumir, donde vamos a hacer una síntesis de lo que es el capítulo. Entonces primero vamos a hacer, como les acabo de decir, un estudio inicial del libro para mirarlo como un todo. Si el autor aquí usa el libro de Efesios, que solamente son 6 capítulos, entonces, como siempre, vamos a sugerir siempre empezar haciendo nuestros estudios con libros de la Biblia que sean los que sean más pequeños, los más sencillos, para que podamos ir familiarizándonos con cada método, y conforme vamos desarrollándonos en nuestro estudio, conforme vayamos agarrando más experiencia, entonces es cuando usted ya va a empezar a estudiar libros más extensos y más complejos, como las epístolas o los evangelios. Entonces se recomienda que empecemos desde lo más básico. Entonces dice aquí: el método de estudio de un libro es obtener un panorama del libro a vista de pájaro. Bueno, aquí el autor también dice a vista de pájaro. Los pájaros miran desde arriba y solamente miran
lo general. Y después vamos a analizar y vamos a estudiar todos los detalles relacionados con cada capítulo. Y por último, el 10º va a ser regresar y juntar otra vez todas las partes y vamos a sacar las conclusiones. Hay un libro que se llama Manual de Estudios Bíblicos del Navegante, que se recomienda porque estos fueron los que empezaron a estudiar empezaron a desarrollar este tipo de método de estudio bíblico por libros enteros, siguiendo estos tres pasos de estudio, análisis y síntesis. Entonces lo que vamos a mirar aquí en nuestro material solamente va a ser algunas cosas y sugerencias que no se presentan en ese libro. Si usted tiene la oportunidad de comprar ese libro, se recomienda que se compre ese libro. Entonces, el porqué de estudiar este método de estudio bíblico. Si usted sabe, la Biblia es un conjunto de muchos libros, un total de 66 libros con el cual nosotros estamos familiarizados, aunque por ahí hay otras traducciones y que sugieren y que tienen otros diferentes libros más, pero la Biblia que nosotros nos hemos apegado es la Reina Valera, y hemos también hemos usado otras versiones más actuales, la versión contemporánea, la nueva versión internacional, pero todas coinciden en que son 66 libros. No vamos a entrar a detalle el porqué de 66 libros tampoco, pero cuando usted empieza a estudiar acerca de la Biblia y quiere ir más a detalle, entonces usted va a encontrar más información acerca de eso. Entonces, en nuestra Biblia simplemente es un conjunto de libros, por eso se llama Biblia, es un conjunto de libros. Y entonces usted tiene 66 libros que puede estudiar, y usted pues la puerta está abierta para que usted estudie lo que usted quiera o lo que vaya necesitando, conforme Dios también le vaya guiando. Entonces, así rápido, ahí en la página 156 están así en un cuadro, están todos los pasos, y después vamos a ir viéndolos uno por uno. El primer paso es leer el libro, y como el autor lo recomienda, leerlo más de 5 veces. Segundo paso es tomar notas de lo que lee. Tercer paso, hacer un estudio de trasfondo. El cuarto paso es hacer un diagrama horizontal de todo lo que contiene el libro. Ahí vamos a estar mirando el ejemplo de cómo el autor hizo su diagrama horizontal. El quinto paso, hacer un bosquejo provisional del libro. Y el sexto paso, como siempre lo hemos dicho y lo hemos recalcado, siempre va a ser necesaria hacer una aplicación, escribir una aplicación para que usted lo pueda aplicar a su vida. Siempre tiene que ser una aplicación medible, o sea que nosotros tenemos que saber que esa aplicación realmente lo podemos llevar a cabo, y entonces es como vamos a mirar más crecimiento. Entonces, el porqué de estudiarlo, como dijimos, son 66 libros, pero cada uno de estos libros es único. Tiene mucha información, tiene mucha sabiduría, mucha enseñanza. Sabemos que las categorías de los libros son diferentes, y ahorita vamos a mirar cómo qué diferentes tipos de libros podemos encontrar en nuestra Biblia. El hacer el estudio de este libro como la primera parte de un análisis y síntesis nos va a ayudar a mostrar de qué manera cada parte se relaciona con las demás, cómo los libros están relacionados. Usted sabe que desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis empieza del Génesis, pero va a terminar hasta el Apocalipsis, y hace como un círculo, o sea, está conectado. Entonces cuando usted lo lee de principio a fin, entonces usted ya tiene un panorama más amplio de lo que se trata este libro, el por qué Dios quiso que se escribiera, por qué Dios inspiró a los hombres santos para escribirlas. Y estos hombres eran todos diferentes, en diferentes épocas, con diferentes personalidades, diferentes caracteres, y Dios los usó. Y todos estos libros hacen un solo
un solo libro y tienen un final, pues un final muy, ahora sí que feliz, ¿verdad? Todo lo que Dios ha planeado para nosotros es algo muy, muy, muy grandioso. El plan que Él trazó para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él, para que pudiéramos llevar vidas en una relación con su santidad. Todo está ahí en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver aquí también, cuando estudiamos un libro completo, podemos mirar que revela el énfasis apropiado de cada aspecto y también mantiene el equilibrio al estudiar la palabra de Dios. Y aquí dice, disminuye la posibilidad de sobreenfatizar o minimizar cualquier enseñanza. Muchas de las veces ciertos personajes que se han levantado por solamente enfatizar en un solo capítulo o un solo versículo, han hecho de estas sectas, porque ellos interpretaron solamente una parte de la escritura y no vieron todo el contexto. Entonces, por eso que nosotros necesitamos que tener el conocimiento general y también saber qué es lo que Dios nos enseña en todos los capítulos. Amén. No todos los capítulos usted va a tener enseñanza, sino también va a tener información, porque muchos libros son históricos, que le van a brindar la información, que cómo sucedieron las cosas, pero muchos libros sí usted va a encontrar las instrucciones y las enseñanzas. Entonces ahí en el libro va usted a encontrar las herramientas que va a necesitar: una Biblia de estudio, diferentes traducciones de la palabra de Dios, para que le facilite ver los diferentes pensamientos y la manera de interpretar de diferentes eruditos de la palabra de Dios. También va a necesitar un diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica, un manual bíblico también. Entonces se recomiendan otras más obras también como comentarios, pero el autor recomienda que debemos nosotros primeramente hacer nuestras propias investigaciones, estudiar por nuestra propia cuenta la palabra de Dios, y después, si usted quiere, puede compararlo con los comentarios. Acuérdese que un comentario es de cómo un autor interpreta cierto pasaje o cierto versículo de la Biblia. Entonces, muchas de las veces usted va a concordar con ellas. Cuando usted haga su estudio, usted va a decir, oh, mira, esto yo ya Dios me lo había mostrado así. Entonces usted se siente contento. ¿Por qué? Porque su estudio, o de la manera como usted interpretó un versículo de la palabra de Dios, se compara o es parecido al de otros estudiosos o personajes más preparados. Como lo dice la palabra, son eruditos en la palabra de Dios, y nosotros pues vamos por allá, ¿verdad? ¿Usted quiere ser un erudito de la palabra de Dios? No, pues no escuché muchos amenes, pero yo creo que sí, porque aquí está. Entonces vamos a mirar los pasos sencillos para hacer el estudio, y vamos a ir viendo sus partes así de una manera un poquito más completa. El primer paso es leer el libro. Entonces, como lo dijimos, aquí hay varias sugerencias para que usted pueda leer el libro. El primero es leer el libro de corrido, o sea que usted lo tiene que leer así sin mirar los detalles, nomás leer todo su libro completo. Entonces, sea el libro que usted quiera empezar a hacer su estudio, usted lo tiene que leer por completo. Hay libros que son muy largos, como los Salmos, el libro del profeta Isaías, que son 66 capítulos, así como tiene de libros la Biblia. Ese libro tiene 66 capítulos, y más o menos le puede tomar unas 3 horas para leerla completa. Entonces, aquí sí, como que leer 5 veces es un poquito difícil, pero puede ir haciendo por espacios, por capítulos. ¿Me explico? Entonces, puede hacer varias, si quiere leer ese libro, usted lo puede hacer de un tirón, o luego leer por partes, la mitad. La segunda sugerencia es que tiene que leer otra traducción reciente de la Biblia, para que usted pueda comprender mejor lo que está leyendo. O sea, cuando usted lee una versión
como en este caso, la que más apegados estamos, no sé si estoy hablando por todos, pero en mi caso yo estoy muy apegado a las Reina Valera 60, entonces, pero si a veces hay pasajes que se me dificultan entender, puedo leer otra versión, entonces como que se me va abriendo un poquito más el entendimiento, entonces usted lo puede hacer. Puede leer diferentes traducciones. La tercera sugerencia, tiene que leer el libro con rapidez sin tomar en cuenta las divisiones por capítulos. Acuérdese que la Biblia en el principio se fue escrita en diferentes materiales, no tenía capítulos, ya lo miramos en la clase pasada. Entonces usted lea de corrido, no tome en cuenta, a veces estoy leyendo el capítulo tal o el versículo tal, no, lea así como nada más, ni le ponga atención a los números, a las divisiones. O sea, lo tiene que leer como cuando le dejaban leer en la escuela, ¿no? Decía, vamos a checar la rapidez y la comprensión. ¿Se acuerda, verdad? Yo sí me acuerdo. Entonces, la cuarta sugerencia, lea el libro en repetidas ocasiones. Ese es el proceso en el cual usted va a captar más. Ahí todavía no debe anotar nada. El 5, debe leer todo el libro sin consultar comentarios ni ninguna nota. O sea, también si usted tiene una Biblia y haya hecho anotaciones y tiene ahí comentarios, a lo mejor algo que escuchó en la predicación y lo anotó y se le hizo muy, porque es algo que en ese momento Dios le estaba iluminando, le estaba hablando a usted y usted lo anotó ahí, y después cuando usted empieza a leer su Biblia que tiene anotaciones, usted le va a poner mucha atención ahí porque se va a acordar que fue algo que vino a su corazón. Entonces no use una Biblia que tenga anotaciones. La sexta sugerencia, lea el libro en oración. Eso es sin duda algo que usted siempre debemos estar haciendo cuando leemos la palabra de Dios. Decirle, Señor, revélame o ilumíname, dame entendimiento, qué es lo que quieres enseñarme, qué es lo que quieres que yo haga, que ese es el principal objetivo de leer la palabra de Dios, para que nosotros la podamos aplicar. La séptima, lea el libro con una pluma o lápiz en la mano. Ya después de que usted hizo varias repeticiones de su libro, entonces ya va a empezar a hacer anotaciones, que es el segundo paso. Dice, tome notas de lo que lee. Mientras lee usted el libro, escriba todo lo que usted empezó a captar ahí, sus impresiones, qué es lo que cuando estaba leyendo, por ejemplo, el libro de las crónicas o el libro de los reyes, cuando David era perseguido, qué usted pudo mirar ahí. Si se acuerda cuando lo estaba siguiendo su mismo hijo, lo andaba persiguiendo, porque usted, si cuando empezó a leer ahí, si alguna vez ha leído esa parte del Antiguo Testamento, ¿qué usted pensó? O sea, ¿qué pudo mirar ahí? Es un ejemplo, ¿me explico? Entonces tiene que anotar sus impresiones y hechos importantes que usted pueda descubrir, y tiene que escribir sus notas, tanto como en la forma que aparece en su libro, usted lo puede hacer en hojas de su cuaderno. Entonces tiene que tomar en cuenta los 9 puntos siguientes. Categoría, número 1, categoría, ¿qué tipo de libro era? ¿Era un libro histórico, un libro profético, poético, un libro de la ley, era una epístola, era un libro biográfico? Puede ahí escribir. La segunda era sus impresiones, como le dijimos, ¿cuáles eran sus primeras impresiones? ¿Cómo piensa usted que el escritor se estaba sintiendo? Usted tiene que hacerse esas preguntas cuando esté leyendo ahí. Por ejemplo, el libro de los Salmos, bien sabemos que fue escrito en su mayoría o en gran parte por el rey David, y otra parte por otros personajes. ¿Cómo se estaba él sintiendo cuando él estuvo escribiendo? ¿Usted alguna vez se llegó a identificar cuando él escribió el Salmo 51?
cuando el rey David escribió el Salmo 51 y él empezó ahí contrito y humillado, pidiéndole perdón al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que muchas de las veces nosotros nos hemos sentido así. Entonces, esas son cosas que usted tiene que hacerse, preguntarse, ¿qué es lo que sintió el autor? ¿Qué es lo que estaba él tratando qué estaba pensando? También puede escribir, número 3, palabras claves, que es una palabra que está ahí en ese capítulo o en ese libro que es algo clave y que usted le está ahí taladrando el cerebro. Entonces usted anótelo. Usted todavía no vamos a hacer un estudio profundo, pero eso solamente va a ser, como dijimos, panorámico, general. Puede también anotar en el número 4 cuál es el versículo clave. Como en el número 5, el estilo literario. ¿Cuál es la forma en que está escrito el libro? Puede ser un libro narrativo, un libro dramático, una carta personal. Usted sabe que las cartas de Pablo, por eso se le llaman cartas, eran cartas que él escribía a los hermanos que se encontraban en diferentes lugares, y por eso se llaman pues cartas o epístolas, que es una palabra más técnica. La palabra epístola es una palabra más técnica, que llevaba siempre un saludo, llevaba un consejo, llevaba instrucciones para cómo ellos se deberían de conducir en la vida cristiana. Amén. Entonces puede ser una combinación también de narración y poesía. Usted tiene que escribir ahí qué estilo literario. Estilo literario es la manera en cómo se escribió. Si lo escribió el escritor, el autor lo escribió así como una poesía, como el libro de los Salmos, sería un libro poético, porque los Salmos son poesía. Los Salmos eran canciones que el rey David le cantaba al Señor. Entonces, y el pueblo de Dios adoptó los Salmos para alabar al Señor. También, ¿cuál era el tono emocional? Usted puede preguntarse cómo se encontraba el escritor o el autor de ese libro. ¿Estaba enojado, disgustado, triste? ¿Estaba sad? ¿Estaba hambriento? Me acordé de Jonatán, que estaba hambriento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, a lo mejor porque yo también tengo hambre. Por eso me acordé. Estaba hambriento, estaba tranquilo, deprimido, estaba exciting, emocionado. ¿Cómo se encontraba el autor? El 7, tema o temas principales. Anote ahí cuál sería el tema de ese capítulo o los temas principales. Dice aquí, escriba el que según usted sea el tema o temas principales. ¿Qué dice el escritor? ¿Cuál es su mayor énfasis? ¿Cuál es lo que el escritor está poniendo mucho énfasis en ese capítulo? El 8 es la estructura del libro. Cuando si usted lee un libro, por lo regular, ahorita las Biblias tienen ya una estructura. A veces te ponen ahí los párrafos y le ponen ahí un título. Hay divisiones, pero hay libros que antes no estaban así. Pero cuando usted lee un libro, si no tiene muchas divisiones, usted puede tratar de mirar las divisiones, qué es lo que usted está, cómo está organizado el libro. ¿Amén? Si puede mirar como una línea de pensamiento, que como el autor empieza introduciéndose, como lo dijimos, siempre hay una introducción y luego lleva un contenido, pero si lleva una línea de pensamiento, así como cuando usted escucha una predicación, siempre va de lo particular a lo general, siempre te va llevando por lo más básico hasta lo más difícil, y después viene la corrección, o como decimos nosotros, viene la pedrada, ¿verdad? En el tipo cuando escuchamos alguna predicación. Así como tratar de mirar cómo está organizado el libro. Dice aquí, está organizado en torno a la gente, a los eventos, a lugares, la geografía, o a ideas, o a lapsos de tiempo. El número 9 es anotar cuáles son los personajes principales. Ya miramos otro método de estudio bíblico donde también se nos sugiere que anotemos los personajes principales. ¿Cuáles son los personajes principales de ese libro? Y que figuran en todo el libro, en todos los capítulos, o la mayoría de los capítulos. Ok, entonces el tercer paso es hacer un estudio de trasfondo.
Este es algo parecido con el método de estudio de un libro o de trasfondo de un libro, donde nosotros tenemos que mirar el trasfondo, qué es dónde está ocurriendo las cosas, en qué lugar, en qué circunstancias, estaba lloviendo, no estaba lloviendo, qué es lo que usted puede mirar ahí. Tiene que averiguar el escenario, en la geografía, en donde se llevó a cabo, por ejemplo, cuando Pablo en sus misiones, en sus viajes misioneros, todos los lugares que él visitó, a dónde llegó, qué le pasó. Entonces todo eso tiene que mirar, tiene que a ponerlo ahí. Aquí le voy a leer lo que dice aquí. Estudie todo lo que se pueda acerca del escritor, quién era, cuándo se escribió el libro, la fecha, dónde se escribió el libro, para quiénes se escribió el libro, quiénes eran los receptores. Todo eso usted lo va a anotar, lo va a documentar. Eso es parte de hacer un estudio de un panorama de la Biblia. Entonces, también hay mucho más lo que usted puede hacer: investigar las circunstancias que se relacionan con el escrito, y también dónde está colocado ese libro en la Biblia. O sea, si usted está estudiando, ¿qué podemos decir? El libro de Esther. ¿En dónde se encuentra el libro de Esther? ¿Entre qué libros? ¿En el Antiguo Testamento? ¿En el Nuevo Testamento? ¿Entre cuál es la sucesión de tiempo o la cronología? ¿Dónde aparece Esther? Entonces, todas esas cosas, toda esa información, cuáles son los lugares geográficos. También puede usted dibujar un mapa si usted lo considera necesario, para más o menos ubicar dónde se llevó a cabo todo ese acontecimiento, de acuerdo al libro que está estudiando. El cuarto paso, entonces, ahí es donde ya va a empezar a hacer un poquito más formal su estudio. Va a empezar a hacer va a ser su diagrama horizontal del contenido del libro. Y es algo donde viene lo más emocionante, porque usted ya va a empezar a mirar todo lo que está estudiando, cómo va a escribir y va a empezar a poner en ese diagrama todas sus ideas, las ideas que empezó a sacar, que miró, usando todo lo que hemos visto en los otros pasos. Aquí dice: este es un diagrama del contenido de un libro hecho sobre una o dos hojas de papel. Va a depender de acuerdo a lo extenso del libro que usted está estudiando. Entonces, y usted le va a permitir a visualizar, dice, de un modo gráfico, los contenidos y divisiones de su libro o del libro que está estudiando. Entonces, las partes en que usted va a poder dividir este diagrama son divisiones principales del libro, los títulos de los capítulos y títulos de los párrafos. Aquí vamos a mirar rápidamente por qué usted por qué necesita hacer un diagrama horizontal. Porque usted va a tener varios beneficios en su estudio. Dice, le va a ayudar a resumir las ideas principales y todo lo que contiene ese libro. También le va a facilitar mirar el contenido de ese libro en un solo vistazo, como ya lo dijimos. También puede mirar las relaciones que existen entre los capítulos y los párrafos. Le sirve como un dispositivo de memoria. Dice que le va a ayudar a recordar los contenidos de los capítulos rápidamente. Y también dice, le facilita pensar en todo el libro y recordarlo. Aquí dice: preparación para hacer un diagrama horizontal. Para hacer un sencillo diagrama horizontal necesita 3 herramientas. Va a necesitar una Biblia dividida en párrafos. Puede usar versiones más recientes. Y usted así puede mirar las unidades de pensamiento. Es como la Biblia. Si usted abre su Biblia, no sé cuántos traen su Biblia, y usted puede mirar ahí en las epístolas de Pablo. Casi ya vienen los títulos. Aquí en Corintios, estoy leyendo aquí en Corintios, dice: Pablo perdona al ofensor. Ansiedad de Pablo entró triunfantes en Cristo. Le va poniendo títulos. Son maneras de cómo ahí los que empezaron a ponerle
nombres a las divisiones, empezaron a mirar diferentes donde podían ellos hacer las divisiones, y en cuanto a lo que se estaba tratando de enseñar, a ellos le ponían ahí su título. Por ejemplo, en Efesios, como el autor usó ese libro, ahorita lo vamos a mirar. Ahí en unas partes dice deberes cristianos, en otro la armadura del soldado. ¿Sí me explico? En Efesios, y empieza primero, como siempre Pablo empezaba haciendo su salutación o su saludo. Entonces usted en una hoja de papel puede hacer su diagrama horizontal, porque pues se necesita algo un poco extenso. Si usted puede mirar al final de este capítulo, usted va a mirar también ahí los formatos que están vacíos, y también un formato donde el escritor lo hizo, pero está muy pequeñito. Si pueden mirar, entonces usted puede mirar ahí en su libro, pero cuando lo haga en un cuaderno, usted ya va a tener más espacio. Entonces tiene que leer todo el libro otra vez y encontrar, dice aquí, las divisiones principales. Entonces, y dice una vez más, vuelva a leer el libro y entonces piense en las divisiones y en qué títulos usted le pondría. Él dice, lea otra vez el libro una vez más y haga lo mismo con todos los párrafos de su libro. Intente relacionar los títulos de los párrafos. Cuando usted está leyendo, como le digo, casi que usted va a empezar a poder mirar ahí cómo le podría usted poner el título en sus divisiones. El quinto paso de este método es hacer un bosquejo provisional del libro. Aquí es, después de que usted haya resumido los contenidos de los libros en el diagrama horizontal, ya está listo para hacer un sencillo bosquejo provisional. ¿Cuál es un sencillo bosquejo? Un bosquejo es como cuando usted escribe el título, escribe una introducción, escribe sus divisiones principales y después subdivisiones. Básicamente es como un bosquejo de un sermón. Entonces, cuando usted logre hacer todo esto, se va a parecer como un sermón, y eso le va a facilitar también para que cuando usted lo pueda compartir con otras personas. Tiene que consultar su diagrama horizontal para poder tener ideas para hacer su bosquejo. Si usted se da, lo que el autor aquí dice es que el diagrama horizontal es todo lo que contiene el libro, pero el bosquejo es un poquito más simplificado. Es un bosquejo, no va a contener todo. Dice, bosqueje de mayor a menor. Primero investigue las divisiones principales del libro y luego las subdivisiones. Vea las divisiones de los párrafos para que le den pistas para su bosquejo. Esto es mirando su diagrama horizontal. 4. Después de haber hecho su propio bosquejo, compárelo con tantos otros como pueda. Ahí usted puede mirar otros libros de consulta y puede mirar si su bosquejo se parece al de otros estudiosos de la Biblia o otros personajes que han hecho estudios sistemáticos de la Biblia, y usted se va a dar cuenta que muchas de las veces va a coincidir en muchas áreas, en muchos pensamientos, en mucha de la información y de la iluminación o de la interpretación que usted le va a dar al libro. El sexto paso, como siempre, una vez más, no está de más recordarlo, es hacer la aplicación personal. Usted lo tiene que escribir en su formato o en una libreta. Esta tiene que ser medible, que usted lo tiene que llevar a cabo. No ponga ahí algo que usted no lo va a poder hacer. Tiene que ser, es una aplicación que diga, esto es lo que Dios me está, esto es lo que Dios quiere que yo haga, entonces yo lo voy a hacer. Entonces usted no tiene que dejar pasar un mes para que usted haga la aplicación. No, tiene que hacerlo por lo más a tardar en una semana. Usted por eso dice que tiene que ser medible, algo que lo pueda hacer. ¿Me explico? Y como lo miramos en el primer método, el que es el de estudio de devocional, entonces ahí le enseña cómo hacer una aplicación o cómo hacer su aplicación, o cómo aplicar lo que usted acaba de estudiar. Entonces ahí usted va a elegir, usando este método que es muy extenso, usted va a elegir algo que Dios le está mostrando, que Dios quiere que usted haga, y usted haga su aplicación. Entonces ahí
Usted puede mirar también en su libro cómo llenar el formulario que tiene ahí, y también están algunas sugerencias para empezar a hacer este método de estudio bíblico para que usted empiece a desarrollarlo. Están el libro de Tesalonicenses, Primera de Juan, Filipenses, y como lo dijimos, son libros más condensados o más pequeños que se le puede facilitar. Y también va a encontrar el libro o el formato de estudio del libro que hizo el autor, es el libro de Efesios, y usted se va a dar cuenta todo lo que escribió ahí. Él empieza ahí en la página 165, dice que él lo leyó 5 veces, y ahí empieza a hacer sus notas y sus impresiones, sus palabras claves, lo que viene en los pasos, todo, y usted puede mirar. Hizo el trasfondo del libro, donde se llevó a cabo, en donde él se encontraba, a quién le escribió, cómo se encontraba en ese entonces la iglesia en Éfeso, y todo lo que tiene que ver con el trasfondo. Y usted va a mirar también ahí el diagrama horizontal, todo lo que él escribió. Ahí están los títulos, tiene dos subdivisiones principales. Dice quiénes son los miembros de la iglesia y lo que tienen que hacer los miembros de la iglesia. Esas son las 2 divisiones que él hizo. Después vienen las subdivisiones, ahí lo puede mirar. Dice aquellos que Dios escogió, aquellos que Cristo salvó, aquellos autorizados por el Espíritu Santo. Y en la otra subdivisión también ahí usted puede mirar las subdivisiones, y puede mirar ahí todo lo que él escribió, sus referencias, sus versos, donde coinciden algunos versículos, referencias cruzadas. Y atrás termina con el bosquejo provisional del libro, y después la aplicación. Y usted puede leer ahí la aplicación que él escribió para llevar a cabo. Entonces tiene el formato en blanco. Si usted lo quiere usar, puede sacarle copias, y usted puede empezar a llevar a cabo este método de estudio bíblico de un libro. Entonces la segunda parte de este método se enseña como otro método distinto, pero es en sí un mismo método. Es el capítulo 10, y este es el método de estudio bíblico de análisis de capítulos. Entonces aquí cuando estamos hablando de análisis, entonces ya significa que ahora sí nos vamos a meter todavía más profundo. Es como los buzos. Los buzos, ellos nadan bien profundo. Nosotros no somos buzos, nadamos por arribita o a la orilla del mar, ¿verdad? Pero los buzos, ellos se meten hasta el fondo del océano, a donde ya no hay luz, y ahí se ponen a tratar de descubrir cómo es la vida marítima de allá en las profundidades. Nosotros pues nada más gozándonos allá en la playa, ya disfrutando ahí con un coquito, agüita así. Entonces es más o menos parecido a lo que se lleva a cabo en un método de estudio, de análisis de capítulos. Se va a meter a profundidad a estudiar los capítulos. Yo leí todo esto aquí, ¿verdad? Entonces, ahí en la página 173 vamos a comenzar con el capítulo 10. Y vamos a mirar la definición. ¿Cómo estudiar en profundidad un capítulo de un libro de la Biblia? Esta es la segunda etapa para estudiar todo un libro completo. Y la tercera va a ser, como lo dijimos, va a ser ¿qué? El resumen, la síntesis. Va a ser la síntesis del capítulo. Ok, la definición. En este método vamos a obtener una comprensión total del material de cada uno de los capítulos que vamos a estar estudiando. Dice, mediante la cuidadosa observación de cada párrafo, oración y palabra de una manera sumamente detallada y sistemática.
¿Si alcanzan a mirar la pantalla? Entonces la pregunta es, ¿por qué hacer este método de estudio bíblico? Está muy- Entonces, ¿qué dijimos que era la primera fase, la primera etapa? Era hacer un estudio panorámico de general de lo que es el libro el libro de lo que el libro que usted va a estudiar, y en esta fase o en esta etapa vamos a meternos más a profundidad. Mm. Bueno, no alcanzo a mirar aquí. Okay, ahí lo puede mirar usted. Las tres partes de este método son resumen de capítulo, análisis versículo por versículo y una conclusión al final del capítulo. Y ahí en la página 174 usted puede mirar los pasos que usted va a seguir para llevar a cabo este método de estudio. El primero es escribir un resumen del capítulo. Segundo paso, haga una lista de sus observaciones. Tercer paso, plantee preguntas sobre su interpretación. Correlacione el capítulo con las escrituras. Quinto paso, haga una lista de algunas posibles aplicaciones. Sexto paso, como conclusión, escriba algunos pensamientos. Y séptimo paso, haga una aplicación o escriba una aplicación. Este método también todos los métodos nos sugieren que tenemos que escribir una aplicación, que es la parte más importante de nuestro estudio. Ok, si usted me puede seguir en su libro, no tenemos mucho material en la diapositiva. Vamos a darle un repaso aquí rápidamente. Vamos a ver así un poquito a detalle los pasos. Y el primer paso, vamos a escribir el resumen del capítulo. Aquí usted ya no lo tiene que leer porque ya lo leyó en el otro método, en el pasado, en la primera fase, donde lo leyó. ¿Cuántas veces puede leer un libro? Más de 5 veces, si usted lo desea, pero se recomienda que lo lea unas 5 veces. O sea, después de que ya hizo esa primera fase, ahora vamos con la segunda fase. Usted va a hacer un resumen de ese capítulo. Entonces aquí todo lo que usted va a hacer son anotar las observaciones generales sobre el capítulo como un todo lo que pudo mirar. Después de haberlo leído varias veces, va a describir el contenido general de una manera que se pueda identificar. Aquí dice no intente interpretar. Todavía no debemos de interpretar lo que el autor quiere decir o lo que Dios también quiere hablarnos. Dice lo que se requiere es que nos familiaricemos lo que habla ese capítulo. Acuérdense que aquí estamos ya en un capítulo, ya no es todo el libro. Entonces puede hacer su resumen en una de las siguientes 3 maneras. Ahí tiene usted unas sugerencias. La primera es parafrasear. Usted sabe qué es parafrasear, es anotar lo que usted leyó pero de una manera diferente. O sea, no quiere decir que usted copie exactamente lo que está ahí, sino que usted, como lo captó, usted puede decir, por ejemplo, que un ejemplo, vamos a leer un pasaje de la palabra aquí en Romanos. Dice aquí: en el capítulo 2 dice así, en Romanos 2, el justo juicio de Dios, ese es un capítulo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Está un poquito difícil para parafrasear, pero le podríamos decir, o sea, pero tú, hombre, no tienes excusa. Ya cambiamos, ¿verdad? No tienes excusa, quien quiera que seas tú. O sea, tú que juzgas
no, considérate primero en que estés bien antes de juzgar a otro, porque si no tú te vas a condenar. Estoy haciendo ya una paráfrasis, no estoy diciendo exactamente lo que dice ahí. Dice, ¿por qué condenas si tú haces lo mismo? Como hay una parte de la palabra de Dios donde dice, ciego, primero quítate la viga y después, ya estamos añadiéndole más ahí a la paráfrasis, pero eso es algo que usted tiene con sus propias palabras escribir. Parafrasear aquí dice, es la manera más sencilla, que consiste en hacer simplemente una nueva redacción con sus propias palabras. Usted puede resumirla, a veces no necesita escribir mucho, algunas palabras, como usted lo puede explicar. Dice, haga su bosquejo, es una manera de hacer un resumen de su capítulo. Una manera de resumir es hacer un bosquejo basado en las divisiones de párrafos del capítulo, dice, y puede ponerle un título a cada párrafo. Entonces, esa es una manera. La tercera es, escríbala otra vez sin las cláusulas y frases modificantes. Dice, use solo sujetos, verbos y complementos en su resumen. Así, esta es una manera como usted puede resumir los escritos de Pablo, usar los nombres, escribir los títulos, los nombres y todos los complementos que hay ahí en ese capítulo. El segundo paso, vamos a mirar, es hacer una lista de sus observaciones. Aquí en este paso usted va a iniciar el análisis versículo por versículo del capítulo. Entonces usted tiene que empezar con la actividad de la observación. Tiene que tener mucho cuidado, usted tiene que poner mucha atención en casi todas las palabras. Es como se acuerda cuando hablamos acerca de la meditación. Usted empieza a meditar palabra por palabra, qué es lo que Dios quiere enseñar o el autor estaba transmitiendo, y nos enfocamos en la primera palabra, después se enfoca usted en la segunda palabra y después en la tercera palabra, y así, y usted va a empezar a descubrir muchas cosas. Entonces tiene que hacer su análisis. Aquí dice, en este paso debe mirar con sumo detalle cada oración y palabra y escribir todo lo que usted está viendo ahí. O sea que ahora sí se necesita mucha tinta y mucho papel. Dice, antes de que pueda empezar a interpretar el significado de un versículo o de un pasaje, primero debe ver qué es lo que en verdad dice. Tiene que familiarizarse, tiene que conocer lo que está diciendo el versículo o el capítulo. Aquí dice, el propósito de la observación es que se sature por completo de los contenidos de un pasaje de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces puede pasar por alto hechos importantes, hechos que ocurrieron, y muchas de las veces no tenemos mucho cuidado. Entonces aquí usted ya va a empezar a desarrollar la observación y va a empezar a captar muchos detalles. Yo sé que muchas de las veces usted ya ha leído de una manera en que más detallado y empieza a mirar de otra manera cómo Dios puede usar un texto en diferentes formas para hablarle a usted, para enseñarle algo. Muchas de las veces usted dice, yo ya leí por aquí, nunca había visto esto. Ya leí muchas veces el libro por ejemplo, del Antiguo Testamento, y aún en los libros donde hay muchas genealogías y muchos nombres de personas, hay a veces cosas que están ahí y a veces te enseñan algo y muchas de las veces nos lo pasamos porque pensábamos o decíamos, es que son muchos nombres, y lo leíamos rápido y muchas de las veces nunca miramos el detalle y había algo ahí. A mí me ha pasado muchas veces, estoy leyendo y de repente digo, ¿y esto cuándo apareció aquí? ¿Cuándo lo escribieron? Pero siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nunca habíamos puesto detalles. Entonces aquí dice, el profesor Luis Agassiz, profesor de zoología en Harvard en el siglo XXIX, les enseñó a sus estudiantes el arte de la observación. Él solía decir, un lápiz es mejor que el ojo. Porque cuando usted está ahí leyendo, luego anote lo que ahí captó ahí su ojo, dijo, que aquí mira que dijo esto, anótelo ahí, y eso le va a dar mucha luz
mucha iluminación a lo que usted está estudiando. Entonces dice, debemos escribir lo que vemos y entonces empezaremos a ver más. ¿Me explico? Es como exprimir aquí dice, es como exprimir un jugo de limón. Entre más lo exprimimos queremos sacarle todo, pero como quiera se va a terminar. Pero la Biblia no, si usted lo exprime, si usted le empieza a buscar, usted va a encontrar. Por eso dice la palabra, el que busca encuentra, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a seguir. Dice aquí, pregunte, como ya lo hemos planteado, el secreto para hacer un buen estudio bíblico radica en aprender a hacer ¿qué? Las preguntas adecuadas, las preguntas correctas. Cuando usted le haga muchas preguntas a su estudio, en este caso, este estudio, usted le puede hacer todas las preguntas que usted quiera para obtener más información, más iluminación. Dice aquí, el único límite para el número de preguntas que puede hacerle un texto de las Escrituras lo determina su fuerza de voluntad. Porque mientras usted está estudiando y usted le van a empezar a venir las preguntas, oye, aquí, ¿cómo? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hizo esto? ¿Por qué reaccionó así? Y empieza usted a hacerse preguntas, le empieza a hacer preguntas al texto, al capítulo, y cuando Dios menos se da cuenta ya empieza a obtener mucha información. El tercer paso, dice, haga preguntas para su interpretación. Después de que usted observó todo lo que pudo en el pasaje o en su capítulo, ya va a hacer sus preguntas. Entonces ya va a estar listo para empezar a interpretar, para hacer la interpretación. En este paso involucra hacer preguntas interpretativas. ¿Qué significa? Que usted va a hacer preguntas de manera que usted pueda ya empezar a interpretar el capítulo que está leyendo o el texto que está leyendo. Y entonces, por ejemplo, aquí hay algunas preguntas ahí en su libro. Dice, ¿por qué el escritor dijo eso? Entonces ya cuando usted se empieza a hacer ese tipo de preguntas, es la manera como usted ya está haciendo la interpretación. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de? ¿Cuál es la implicación de? Dice, ¿por qué es importante esto? Ya cuando usted hace ese tipo de preguntas, ya usted ya está recibiendo o está interpretando el capítulo o el texto que está leyendo. Dice, debemos poder pensar en muchas otras preguntas interpretativas que pueda plantear. Nunca crea que una pregunta es demasiado ridícula o tonta. Muchas de las veces, a veces no hacemos preguntas porque pensamos que vamos a preguntar algo que la gente se va a reír, ¿verdad? Pero hay una frase que a mí se me quedó cuando estaba bien chiquito y dice así, el preguntón sabe más que el callado, o es más sabio que el callado. Y en mi caso, pues, yo era una persona en la escuela tímida que mejor prefería que otros preguntaran, pero me ponía mucha atención para escuchar. Pero por mi personalidad y yo no preguntaba porque si era muy tímido para levantar la mano, para hacer las preguntas o para participar en la clase. Entonces, pero pues con la ayuda de Dios aquí estamos todavía. Entonces no piense de esa manera, usted haga preguntas. A lo mejor muchas veces no va a encontrar alguna respuesta alguna en sus preguntas, pero usted está haciendo preguntas que lo van a retar y que lo van a ayudar a interpretar su texto o su capítulo. Y también aquí está, haga una lista de las dificultades que usted pueda encontrar en su pasaje o en su capítulo. ¿Cuáles son esas? Lo dijimos que son cosas que usted no entiende, versículos que usted va a leer y va a decir, aquí como que no, nada más no, y a lo mejor ya leyó otra versión de otra Biblia o de otra traducción y tampoco. Entonces usted anote ahí y después puede estudiar por separado acerca de eso. Dice, encuentre el significado correcto del texto. Una vez que haya hecho la lista de todas sus preguntas para la interpretación, debe empezar a encontrar algunas respuestas. Dice, puede hacerlo de diferentes maneras. Número 1, analice el contexto. Cuando muchas de las veces usted hace una pregunta y usted no encuentra una respuesta, significa que usted tiene que leer el contexto. ¿Qué significa? Que va a leer antes y después de lo que está en ese capítulo, porque muchas de las veces es necesario leer
Y si no encuentra todavía respuesta, pues tiene que seguir leyendo más para arriba, más para atrás o más para adelante. Ese es el contexto. Entonces, tiene que analizar el contexto. Dice, siempre va a empezar por esta parte. Dice, porque a menudo las respuestas a sus preguntas podrán encontrarse en los versículos que están antes, que anteceden, dice, o que están después, o que siguen a su texto. Aquí hay algunas preguntas que usted puede hacerle. Dice, ¿quién habla? ¿A quién se lo están diciendo? ¿Cuándo se dijo? ¿Dónde se dijo? Ahí podríamos decir cómo se dijo. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuál es el tema principal del mensaje? ¿Se revela el propósito de lo que se habla? Dice, ¿qué otro material de trasfondo aclara esta declaración? El cuarto paso dice, compare su capítulo con otros pasajes. Aquí usted va a comparar su capítulo con otros pasajes. Es cuando usted va a leer, va a buscar en su concordancia exhaustiva y va a notar todas las referencias que encontró y ver con cuáles concuerdan. Y hay algunas que le va a mostrar que son algo como lo contrario, pero también le va a enseñar. Entonces, el quinto paso, haga una lista de algunas aplicaciones posibles. Como siempre, tiene que ser una lista de lo que usted pueda aplicar a su persona. Aquí está hablando de una lista porque posiblemente pueda haber varias aplicaciones que usted pueda llevar a cabo. Acuérdese que está leyendo capítulos por capítulos. Entonces, cuando esté leyendo capítulos por capítulos, va a significar que va a haber muchas cosas que necesitamos que arreglar, que desarrollar, como en el carácter, como ya lo miramos en los otros estudios. Y el sexto paso, va a escribir sus conclusiones y va a escribir algunos pensamientos. Y ahí al final de su libro usted puede mirar el formato ya lleno de cómo el autor lo hizo, para que usted se dé una idea y usted empiece también a practicarlo. Y también va a encontrar algunas tareas recomendables que puede hacer, como en este caso este paso sigue del anterior, como lo dijimos, dependiendo del libro que usted haya leído. Y ahí usted puede mirar al final del capítulo el formato, y también va a tener un formato en blanco como todos los demás capítulos. Amén. Entonces, ya sí estamos concluyendo con la clase. ¿Ya está listo para su examen? Ok, entonces el 11º método es el método de estudio bíblico de síntesis del libro. Vamos a así rápidamente, antes de concluir con la clase. En usted va a vincular todo lo que es el libro entero de la Biblia. Primero ya lo leyó así rápido, en una forma panorámica, una forma general, hizo un estudio panorámico. El segundo paso, usted ya hizo un análisis de capítulo por capítulo. Ya en este paso, que es el método 11, estudio bíblico de síntesis del libro, usted va a hacer pues como lo dice ahí, una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Es poner en conjunto todo lo que usted encontró en los otros pasos y lo va a mirar como un todo, ya teniendo toda su información, todas sus observaciones, impresiones y todo lo que llevó a cabo. Amén. Entonces usted puede ahí basarse en el libro, y usted puede mirar ahí los pasos, y así rápido nomás vamos a leer los pasos que están ahí. El primer paso es volver a leer el libro. Segundo paso, escribir un bosquejo detallado y final. Aquí ya está hablando detallado, ya no va a ser mucha información, ya va a ser más detallado, por eso se llama de síntesis. El tercer paso, escribir un título descriptivo del libro. Usted puede ponerle un título al libro que usted leyó. No, quizás puede usar el que a veces se maneja en su Biblia, pero se recomienda que usted trate de ponerle un título a ese libro que usted leyó. Dice, haga un resumen de lo que descubrió. Quinto paso, una vez más, escriba una aplicación personal. Y el sexto paso, comparta los resultados de su estudio con alguien más, que también es una de las cosas más importantes que debemos considerar, es
cada vez que usted haga un estudio, independientemente del método que usted vaya a escoger, no me acuerdo en qué clase yo les dije, tiene que intentar hacerlos. En el libro usted va a encontrar los ejemplos, los pasos. Usted intente hacerlos, porque en una de esas usted va a escoger y se va a familiarizar, y entonces usted se va a volver un estudioso de la Biblia. Entonces yo le animo a que se meta en esta jornada, a mí se me hace ya muy exciting, muy emocionante, porque yo sé que, bueno, Dios me está poniendo que ahora sí me tengo que a meterse más a estudiar la palabra de Dios, pero ahora sí de una manera sistemática, porque yo sé que Dios puede hacer muchas cosas a través de mí y por mí. Yo sé que también a través de usted, y la verdad que sí estoy muy convencido, y le quiero echarle para adelante, y yo los animo a que usted también anímese, esfuércese, intente hacer cualquiera de uno de estos métodos, y después ya usted va a escoger uno que le va a ayudar en su crecimiento, y al rato pues yo lo voy a mirar ahí predicando, enseñando en una plataforma o en un grupo celular, porque quién sabe, los planes de Dios solamente Dios los sabe. Amén. Pues vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Vamos a darle gracias y vamos a poner en sus manos esta clase. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por este grupo. Yo sé que tú pusiste el querer como el hacer por tu buena voluntad de tomar esta clase y otras clases más que están por venir, porque tú estás llevándolos, Señor, de tu mano para cosas grandes, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, declaro sobre ellos todo tu bien, declaro que ellos son benditos en su entrada, en su salida, y en todo lo que ellos se propongan, Señor. Yo sé que ellos lo van a lograr porque tú estás con ellos, Señor. Que tu gracia y tu paz sea con cada uno de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.